invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer este salmo completo. Bendito sea Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Hermoso es el Señor. La sed del alma. Cuando estamos necesitados del Señor, hay una sed dentro de nosotros, algo que está vacío, que necesitamos llenarlo. Y cuando nos sentimos con ese vacío, nada de lo que pudiéramos hacer va a satisfacer nuestro corazón como cuando nos llenamos del Señor y estamos cerca de su presencia y podemos sentirnos plenos en Él. Este salmo, que es bien conocido y por la alabanza, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Este salmo fue escrito, como decía por David, en un momento en que él quería, él anhelaba, ¿verdad? Llegar a adorar a Dios, a aquel lugar separado para él, pero no podía. Y él comparó esa sed y esa necesidad que había en él como un ciervo, ¿verdad? Como el animal que es un ciervo. Y él en otra versión dice, tengo sed de Dios. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? O sea, él anhelaba. Él esperaba ansiosamente poder llegar allí a aquel lugar donde se adoraba juntos a Dios. Él deseaba con todo su corazón postrarse en su altar. Tenía una necesidad en su corazón y lo comparó con el siervo. Este salmo compara la sed, claro está, como una metáfora para expresar su anhelo profundo de estar en la presencia de Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tanta sed y anhelo tú tienes de estar en la presencia de Dios? ¿Qué tanto le anhelamos? ¿Qué tanto deseamos que nuestra vida esté llena de Él? ¿Qué tanto deseamos rendirnos por completo? ¿Qué tanto deseamos que Él llene nuestra vida, nuestro ser? ¿Qué tanto tú le anhelas? Pues ¿sabe qué? El siervo bramaba por dos razones. Primero, porque tenía sed.
Recuerden que cuando se dice que el ciervo brama, el bramido, ¿verdad? Es el sonido típico del animal. Es como si yo dijera de la vaca, ¿verdad? Que muge, ¿verdad? El caballo que relincha. Pues el sonido del ciervo es bramar. Y lo hace cuando tiene sed. Imagínense cuando usted vea una vaca por ahí, ¿verdad? En su sonido, porque quizás tiene hambre. Imagínenlo así, el ciervo, pero en la necesidad de saciar la sed. Pero también tenía una segunda necesidad del agua y era, escuche este dato bien interesante, para lavarse, para bañarse, para así evitar ser presa de sus depredadores. O sea, de los animales que lo cazaban a él. Él se bañaba, se metía en el agua y el agua le limpiaba de su olor típico y evitaba que sus depredadores fácilmente lo encontraran por el olor. Entonces, similarmente, nuestra alma tiene sed de Dios, pero una sed original porque el Señor nos creó así. Eso es lo que nosotros primero debemos de entender. Dios nos creó. Alguien decía, en nuestro corazón con un vacío que tiene la forma de Dios y que solamente Dios lo puede llenar. Algunas veces pensamos que en medio de nuestros vacíos y de nuestros, ¿verdad?, inquietudes, necesidades, pensamos, eso es porque tal cosa yo no he podido lograr. Eso es porque estoy trabajando mucho que me siento así. Eso es por los problemas que me están agobiando estos días. Pero ¿cuándo vamos a identificar que lo que sentimos realmente es porque necesitamos al Señor? No trate de mirar las circunstancias que están a nuestro alrededor para pensar que me siento así por los problemas, por las situaciones. Piense y entienda que muchas veces nos sentimos así porque es a Él que necesitamos. Y Él quiere que nosotros vayamos a Él, descansemos en Él y dejemos que su presencia inunde todo nuestro ser. Así que nuestra alma tiene sed de Dios. Sin su presencia nos volvemos vulnerables ante el enemigo. Así como el siervo, ¿verdad? Si no se bañaba, necesitaba el agua, ¿verdad?, para lavarse, porque si no era presa fácil del enemigo, así también nuestra vida. Cuando estamos lejos, distantes de Dios, quizá en nuestra vida espiritual medio fríos, medio distantes, entonces somos presa fácil del enemigo. Entonces somos presa fácil de las tentaciones. Entonces cuando llega el problema y la situación, mi vida está más vulnerable y por lo tanto más tambaleante para enfrentar la situación. ¿Está entendiendo por qué es que necesitamos la presencia del Señor? Óigame, la necesitamos 911. 911 necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y el siervo tenía unas características. Cuando un siervo estaba sediento, manifestaba entonces esas características notables. Y era un bramido, pero un bramido intenso. No era simplemente bramar. Era un bramido intenso cuando tenía sed. Entonces, este sonido era una expresión de desesperación interna y un deseo ferviente e incontrolable. O sea, el siervo, cuando tenía sed, se desesperaba, buscaba, ¿verdad? Acuérdese, en la antigua Palestina, en ese tiempo, quizás en esos desiertos, en esos lugares áridos, en esos lugares rocosos, muchas veces por donde estaba el siervo, deseoso de hallar agua. Muchas veces en lugares donde no había comúnmente. Entonces salía ese sonido, ese bramido intenso. Y nosotros muchas veces cuando estamos necesitados del Señor, significa que con mayor intención tenemos que clamar al Señor. Con mayor intención nuestra vida tiene que decirle al Señor, Señor, te necesito. Mientras más vacíos y secos nos pudiéramos sentir espiritualmente, no es un momento para lamentar y pensar, ay, es que por esto, es que por aquello, no. Sino de enfocarme
en que el Señor lo necesito, que al Señor necesito invocarlo. Bendito sea Dios. Entonces, el siervo tenía esa búsqueda incesante de agua. El siervo no se detiene hasta encontrar agua. Escuche bien ese dato. Si el siervo tenía sed, no se detenía, comenzaba a buscar y a buscar hasta encontrarla, persistentemente, sin darse por vencido, a buscar. Y nosotros, cuando estamos sedientos del Señor, ¿con qué tipo de persistencia buscamos su presencia? ¿Con qué tipo de persistencia nosotros buscamos y buscamos hasta obtenerlo? Alabado sea Dios. ¿Sabe qué hacía el siervo? El siervo bajaba la cabeza para beber solo cuando se sentía seguro. Escuche bien, cuando se detenía en un lugar. Además de saciar su sed, como le dije, también esa agua borraba su rastro de olor para no ser presa fácil de sus depredadores. ¿Sabe qué? Cuando usted se baña de la presencia de Dios, cuando usted se baña de su presencia, de esa llenura y está en ese contacto cerquita del Señor, usted va a poder vencer con mayor fortaleza. Usted va a poder vencer con mayor seguridad. No es que quizás cuando usted se siente medio, qué sé yo, no lo pueda hacer, porque el Señor siempre extiende su mano de misericordia. Pero yo le voy a decir, no nos descuidemos. No nos descuidemos, sino que digámosle al Señor con sinceridad: Señor, te necesito, lléname, necesito saciarme de ti, necesito tu presencia en mi vida, porque tu presencia será la que me dará la victoria frente al enemigo. Aleluya. La tercera característica es persistencia y determinación. ¿Qué tanto nosotros buscamos que el Señor nos llene? El siervo sigue buscando agua incansablemente, incluso en situaciones difíciles, porque su necesidad de hidratación es primordial. Escúchenme bien ese dato. Para el siervo era primordial saciarse, hidratarse. Para nosotros, ¿qué tan importante es nosotros estar llenos del Señor? ¿O estaremos pensando que tan solo lo único que yo necesito es asistir a la iglesia? Pensaré que con asistir a la iglesia mi vida está llena. Pensaré, ¿verdad?, que haciendo algunas cosas simplemente para cumplir estará mi vida llena de su espíritu. Pues déjame decirte que tú tienes que entender que la necesidad de llenarte de su presencia tiene que ser primordial. Tiene que ser primordial. Esto es, mis hermanos, situación de vida o muerte. Porque no hay una cosa más terrible que cuando pensamos que no necesitamos llenarnos, que todo lo que estoy haciendo me entretiene y de alguna manera estoy enfocada en diferentes cosas, pues lentamente comenzamos a morir espiritualmente. Y cuando nosotros morimos espiritualmente, lo primero que nos pasa es que ya no diferenciamos entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entre lo que me acerca a Él y lo que no me acerca, sino más bien me aleja. Me nubla el sentido y el entendimiento para discernir entre lo que es su voluntad y lo que no lo es. Por lo tanto, tampoco entenderé lo que lleva a la obediencia y lo que me lleva a la obediencia. Y cuando no sabemos discernir entre una cosa y la otra, porque hemos perdido el sentido y el propósito para el cual el Señor nos llamó, entonces puede aparecer cualquier cosa. Y cualquier decisión pudiéramos tomar alejándonos del Señor. Por lo cual, podemos comprender a través de esta reflexión que nos da la palabra del Señor en este salmo y esta comparación que hace David, esa sed espiritual, que así como el siervo busca agua para sobrevivir, nosotros debemos buscar a Dios con la misma pasión. Simplemente piense: si no busco a Dios, mi corazón se muere.
Si no busco a Dios, mi alma desfallece. Si no busco a Dios, mi espíritu muere poco a poco. Si no busco a Dios, mi vida pierde el sentido. Si no busco a Dios, mi vida pierde propósito. Y eso jamás podemos permitírselo al enemigo, que nos robe aquello que el Señor nos ha dado. Por lo cual llenémonos de Él y comprendamos que buscarlo a Él es primordial. Primordial por encima de los afanes de este mundo. Primordial incluso de trabajar para el Señor. Porque algunas veces pensáramos que si yo trabajo para la obra del Señor, ya yo estoy lleno del Señor. No. Nos pudiera pasar como a Marta y a María. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. Pudiéramos nosotros pensar que el trabajar para la obra y dedicar mucho tiempo y hacer muchas cosas, ya yo estoy lleno del Señor. No, ahí estoy como Marta, afanada y turbada. Tenemos que escoger primeramente la mejor parte, que es estar en la presencia del Señor. Decirle: Señor, lléname. Llena mi espíritu, llena mi corazón. Te necesito, te anhelo, en esa búsqueda genuina y personal. Así que David experimentó aflicciones y nosotros experimentamos aflicciones. ¿Hay alguno aquí que por si acaso no esté enfrentando situaciones, dificultades, aflicciones? Porque todos enfrentamos situaciones diversas, de diferentes maneras, pero las enfrentamos. Y David, escucha bien, las experimentó en soledad. Porque aparte de enfrentarla, óigame, le perseguían. Imagínense en esas persecuciones, en esos montes, ¿verdad? En esas cuevas por donde andaba, que él un día o en un momento dado se quedó observando al siervo. Él se quedó observándolo. Para el salmista escribir esto es porque él observó, porque acuérdese que todos estos datos que yo les he dado no estaban escritos en libros. No estaban escritos. Venían era de la observación de las personas. Y David en esos lugares tuvo que quedarse mirando uno de esos siervos bramar intensamente. Y quizás David mirando que era sed que tenía. Y David por eso sintió esa comparación, que él se sentía como lo que estaba experimentando el siervo. Así que nuestra sed debe ser como la de David, ardiente, constante, anhelando, como dice aquí, al Dios vivo. Recuerde que nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, por eso él decía: ¿cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios? O sea, ¿cuándo voy a ir a su casa? ¿Cuándo voy a estar en su presencia? ¿Cuándo podré alabarle? Es como que, imagínese de momento, sucediera alguna situación por la que usted no se pudiera estar congregando y de repente usted nada más dice: pero ¿y cuándo es que voy a poder ir a la iglesia? ¿Cuándo es que voy a poder alabar al Señor con mis hermanos? Si usted en ningún momento dado no ha experimentado tener situaciones por lo que haya tenido que estar lejos de la iglesia, quizá usted no sabe lo que es experimentar estar lejos del Señor. Mi hermana Yolanda, que hace un tiempo, ¿verdad?, por sus situaciones de salud, duró un tiempo sin poder congregarse. Déjeme decirle que lo que se experimenta en el corazón cuando usted dura un tiempo sin congregarse es una necesidad, óigame, tremenda en el corazón. Nuestros hermanos que muchas veces vienen, que se han tenido que mudar a otros países, a otros lugares, lo que nos cuentan como testimonio cuando vienen era el deseo que tenían de venir a adorar al Señor junto a sus hermanos. Pues imagínenlo así, que David tenía un deseo inmenso. ¿Qué significa, mis hermanos? Tenemos que en primer lugar valorar y en segundo lugar aprovechar el tiempo que venimos a la iglesia a adorar al Señor, a conectar nuestra mente y nuestro corazón con Él. Usted no sabe en algún momento dado que se le pudiera a usted presentar, por lo cual no pudiera congregarse. ¿Usted está consciente de eso?
Usted no sabe en algún momento dado en lo cual quizá usted no tuviera las facilidades que tiene ahora y luego decir, wow, yo quisiera estar en la casa del Señor. Y yo le voy a decir una cosa, el que tiene mucho tiempo sin venir a la casa, sin adorar, cuando viene, el gozo se le nota muchas veces por encima de nosotros mismos. ¿Usted está consciente? ¿Qué significa? Que está valorando, está aprovechando ese tiempo, por lo cual te digo, mi hermano, mi hermana, no esperemos que quizás llegue un momento de alejamiento en nuestra vida para entonces valorar el tiempo que estamos en su casa. Esta palabra nos trae esperanza en Dios. ¿Sabe qué? A pesar de las lágrimas y la desolación, David no perdió la esperanza. Su alma, escuche bien, él no anhelaba la solución del problema. Ojo, él no anhelaba que el rey Saúl desistiera. El anhelo que le está hablando aquí en el Salmo 42 no es para que él deje de huir. Su anhelo no es para que llegue la solución a su vida, la solución a su problema, pero le estaba atravesando. Pero a pesar de ello, su anhelo era de la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Muchas veces nosotros anhelamos más que el Señor me quite el problema, que el Señor me supla, que el Señor me dé, que el Señor me quite, que el Señor arregle, que el Señor ponga. Y eso es lo que estamos anhelando con todo nuestro corazón, que el Señor arregle todo delante de nosotros. David anhelaba su presencia. Dios nos ayude a que comprendamos que muchas veces lo que necesitamos no es la solución al problema, es la presencia de Él en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Les invito a que nos pongamos de pie en esta hora. En medio de nuestras luchas, recordemos que Dios es nuestra fuente de vida, de consuelo, nuestra fortaleza. Y nos invita a clamar con pasión hasta en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles. Así como el siervo busca desesperadamente el agua, busquemos también nosotros desesperadamente la presencia de Dios en nuestras vidas y comprendamos que todo va a partir de ahí, de mi búsqueda con Él, de mi llenura de Él. Reflexionemos en esta noche y pensemos, ¿qué me impide buscar anhelosamente la presencia de Dios? ¿Qué me impide? ¿Qué ha estado impidiendo que yo pueda saciar mi sed de búsqueda de Dios? ¿Qué me lo impide? ¿Qué situación, qué pensamiento, qué persona me está impidiendo que yo busque anheladamente sentir la presencia de Dios en su vida?